bendecirlo, a exaltarlo, porque Dios es un Dios maravilloso. Amén. Vimos el video, estamos comenzando una nueva serie. Cada vez que empezamos una serie estamos motivados, emocionados, porque sabemos que Dios va a hacer algo muy, muy especial. Tuvimos la serie de relaciones extraordinarias. eh, para mí fue una bendición. eh, Aprendí bastante aplicado en mi vida y espero que para ustedes también. Y cada serie trae algo nuevo. Esta serie que vamos a empezar ahora, como pueden ver ahí, se llama El Libro de Santiago. Vamos a leer el libro de Santiago y vamos a estar teniendo estas enseñanzas. Es una carta corta, pero, pero es poderosa. Está en el Nuevo Testamento. Fue escrita a los cristianos judíos que estaban dispersos por todo el mundo. Y es una eh, es un libro que habla de motivación, de seguir adelante en momentos adversos. Y yo creo que va a ser un tiempo muy bonito, vamos a aprender bastante y Dios va a hablar a nuestras vidas. Pero antes de empezar y sumergirnos en el mensaje, no sé si ustedes son como yo que dicen, pero me gustaría saber del autor un poquito. ¿Quién es este autor y por qué vamos a estar aprendiendo de lo que escribió Santiago? Pero antes de eso vamos a orar, vamos a ponernos en las manos del Señor, no solo la serie, sino que esta reunión también. Así que ahí donde estás, ponte de pie, por favor, conmigo. Vamos a orar y vamos a decir el nombre de nuestro Dios. Señor, gracias te damos por esta tarde. Gracias porque hemos podido venir a alabarte, a bendecirte, a exaltarte. Gracias porque tú estás con nosotros. Gracias porque podemos ver tu mano poderosa continuamente y hoy te podemos alabar y bendecir. Oramos, Señor, para que seas tú hablando en nuestras vidas, que lo que vamos a aprender lo podamos atesorar. Señor, que lo que vamos a aprender lo podamos poner en práctica. Que esta serie, Señor, sea una serie transformadora, una serie que nos ayude a caminar mejor contigo y a poder dar pasos certeros. Señor, asimismo el día de hoy, que lo que vamos a aprender lo podamos poner en práctica. Gracias por tu palabra, gracias por ser nuestro Dios, gracias porque tú nos hablas y oramos para que esta palabra seas tú dándola a nuestras vidas y que haga un impacto en nosotros. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, dale otro fuerte aplauso a tu Dios. Él es digno de toda alabanza y toda adoración. Muy bien, entonces vamos a empezar con el libro de Santiago. Ustedes tienen ahí sus bosquejos para que puedan seguir las notas y puedan junto conmigo ir aprendiendo en esta tarde. Primero vamos a leer quién era Santiago. Santiago no es uno de los 12 discípulos de Jesús. En la Biblia nos habla que hay 2 discípulos que se llaman Santiago, pero el que escribe el libro de Santiago no es uno de los 12 discípulos de Jesús. El que escribe el libro de Santiago es el medio hermano de Jesús. Así que es el hermano de Jesús y podríamos decir el medio hermano de Jesús. Lo interesante es que durante el ministerio de Jesús, Santiago no creía que su hermano, que Jesús era el Mesías. Y así muchos de los familiares de él también pensaban de la misma manera. Y eso lo podemos leer en la Biblia. Ahora, todo cambió después de la resurrección, porque Jesús se le presenta a Santiago. Y cuando Jesús se le presenta, él es transformado. Hay un gran cambio en su vida y transformado por completo. Tanto así que de ser un incrédulo, llegó a ser uno de los líderes más influyentes de la iglesia primitiva. ¿De creer eso? Él fue el anciano principal de la iglesia de Jerusalén. Y también fue el que presidió el primer concilio de la iglesia. Y él tenía una gran autoridad espiritual. Entonces puedes imaginar lo que era Santiago. Y él fue conocido por su sabiduría, por su carácter. Tenía un carácter justo y tenía una fuerte vida de oración. Entonces él fue conocido por eso. Ahora, si ustedes son como yo, cuando leí esto dije, si él no fue de los 12 discípulos de Jesús, entonces ¿cómo aprendió tanto y cómo pudo escribir un libro, ¿verdad? Si no estuvo todo ese tiempo con él y no fue un discípulo. Bueno, interesante porque uno tenemos que considerar, él creció con Jesús. Él vio a Jesús pues toda su vida.
él vio cómo él actuaba, o sea, él lo conoció realmente en su casa. Y obviamente Jesús fue perfecto. Entonces él lo conoció de esa manera. Luego, pues, ¿por qué iba a conocer tanto? Porque tiene un encuentro con Jesús. Jesús se le presenta a él después de que había resucitado. Y después él estaba junto con todos los discípulos en el día de Pentecostés cuando cayó el Espíritu Santo. Entonces él fue lleno del Espíritu Santo también. Y como él era judío y él era muy estudioso de la palabra de Dios, él tenía todo el conocimiento para poder hablar. Y después que él tenía todo el conocimiento de la ley, puede creer, él era muy estudioso, tenía todo el conocimiento. Y luego se le revela a Jesús, él puede comparar todo lo que era la ley con Jesús y ahí transformado. Y ahora él viene a hacer un impacto viene a ser un líder increíble y su fe era una fe práctica. Y, o sea, en resumen, él vivió una fe transformadora y madura, y eso se refleja en la palabra que él da. Y eso es lo que vamos a estar aprendiendo. Entonces vamos a estar aprendiendo y vamos a estar explorando el libro de Santiago. Yo sé que va a ser de mucha bendición. Le pedimos a Dios que eso es lo que él haga. Y vamos a ir versículo por versículo, y vamos a ir capítulo por capítulo, y vamos a ir aprendiendo. Así que es una serie muy bonita y vamos a empezar con Santiago 1:1. Ahí donde está en sus notas, usted puede ver que dice 1:1, dice Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que se hayan dispersas por el mundo. Saludos. Ahí nos habla un poquito más de él también, porque fíjense que él dice, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Yo creo que la mayoría, no puedo decir que la mayoría, pero tal vez sería muy común que nosotros, imagínense que si usted va a escribir una carta a alguien y usted es el hermano de Jesús, no va a poner Leonel, hermano de Jesús. Imagínense el poder que tendría esa carta, ¿verdad? Yo diría, wow, pues voy a aprovechar que es el hermano de Jesús para ponerle ahí. Pero él no lo hace. Él no pone que es hermano de Jesús, puso siervo de Dios y del Señor Jesucristo. En un momento él dice que era el hermano de Jesús. Eso lo que habla es de su humildad. Cero títulos, cero fama. La fama es de Dios. Y él hasta puso siervo de Dios y de Jesús. Entonces nos habla mucho. Y también le está escribiendo, como les decía antes, a los judíos que estaban dispersos por todo el mundo, dice aquí. O sea que él escribía animándolos a vivir una fe práctica, firme y coherente en medio de todas las pruebas. Y de eso es lo que se trata el libro. Básicamente es de animar a vivir una fe práctica, a vivir una fe firme y a vivir una fe coherente en medio de la prueba. Básicamente, Santiago nos está diciendo lo que decía ahí. Si no nos rendimos, ganamos. ¿Lo puedes decir? Si no nos rendimos, ganamos. Una vez más, lo podemos leer ahí. Si no nos rendimos, ganamos. Y eso es lo que le estaba diciendo Santiago a las iglesias. Hey, si no nos rendimos, ganamos. Tenemos que seguir adelante. Y entonces nos vamos al versículo 2 y 3. Dice, hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Pues ya saben que la prueba de su fe produce perseverancia. Recuerden que ellos estaban dispersos por todo el mundo. Y le dice, hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Imagínense usted pasando por una prueba difícil, una prueba dura, y que le venga a decir a alguien, wow, siéntete dichoso que estás pasando por esas pruebas. Como que, ¿qué estás pensando? Yo no quiero estar pasando por esas pruebas, no estoy dichoso. Pero él está diciendo, hey, sí, eres dichoso. Y ahora yo te voy a decir por qué eres dichoso. Y yo te quiero animar. Y eso es lo que le estaba diciendo. Porque empieza a decirle, porque la prueba de su fe produce perseverancia. Entonces, su fe produce perseverancia, produce algo. Entonces, Dios quiere usar las pruebas para algo. Y eso es lo que va a poner en su primera, en número 1. Dios quiere usar las pruebas para madurarnos. Dios quiere que crezcas, que crezcamos, que maduremos. Entonces ahí pon, Dios quiere las pruebas, Dios quiere usar las pruebas para madurarnos.
si queremos salir de ellas, de esas pruebas, tenemos que pelear, tenemos que esforzarnos. Son pruebas, tenemos que esforzarnos. Ahora, si usted se da cuenta, dice, considérese muy dichoso cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. No dice, por si tienen que enfrentarse con pruebas, siéntanse dichosos. Dice, cuando se enfrenten con pruebas, van a haber pruebas. Vamos a tener pruebas. Y esa es parte de la vida. Así que viene Santiago y nos da pasos prácticos para poder avanzar en esos momentos, avanzar en las pruebas. Y, y ahí vamos a poner en el primer paso práctico, obtén la perspectiva de Dios. Obtén la perspectiva de Dios. Necesitamos entender esa parte, ¿verdad? Necesitamos tener la actitud correcta en estas situaciones, pero saber que si vamos a estar en esta prueba vamos a salir bien, porque tener esa perspectiva de Dios. Yo les pregunto algo, ¿algunos de ustedes ha tomado algún examen en la escuela o en cualquier lado, sabiéndose ya todas las preguntas y respuestas? ¿Usted entró alguna vez a algún examen que tal vez el maestro le dijo, mira, si aquí hay 20 preguntas, les voy a preguntar 10. Así que si se les aprende, saca 100 o un 10 o una A. No sé si a usted le tocó alguna vez algo así. Pero cuando usted entra a ese examen sabiendo que sabe las 20 preguntas y que la que le pongan la va a saber, usted entra segurísimo. Hasta quiere tomar el examen, ¿verdad? Es como, no, ya está, estoy hecho, ¿verdad? Páseme el examen, ¿verdad? Y usted toma el examen sabiendo que va a salir bien, porque su perspectiva es diferente. Y eso es lo que nos está hablando, en este caso, Santiago. Hey, o sea, obtén la perspectiva de Dios. Ten claridad que vas a salir bien. Es un examen, es una prueba, pero vas a salir bien. Y al tener esa perspectiva, pues nos cambia. La forma de pensar, son pasos prácticos. Y en el segundo es, confía en el proceso de Dios. Tenemos que confiar que es parte del proceso de Dios. Entonces pone ahí, confía en el proceso de Dios. Tenemos que confiar en el proceso de Dios. Muchos, yo creo que todos me van a entender en esto, y los que no, yo sé que lo han visto o lo han oído. Pero entrenar a los niños para que puedan ir al baño, ya sea número 1, número 2, a veces puede ser muy fácil, a veces puede ser muy difícil. Algunos niños facilito, o sea, solitos van al baño y excelente, pero hay otros que no. Entonces, estaba escuchando esta historia de un pastor que dice que uno de sus hijos no quería quitarse el pañal para ir al baño, para ir número 2, ¿verdad? No se quería quitar el pañal. Y dice, pues intentamos de todo. Hablábamos con él, mira, ya eres grande, ya no tienes que usar pañal. Si usas pañal y te haces en el pañal, después te vas a sentir incómodo, te puedes escaldar, no vas a poder hacer todas tus actividades normal, te tienes que ir a cambiar. Y dándole una psicología, nada, ¿verdad? Le pusieron dibujos animados y que cómo se iba al baño, nada. Y entonces dijeron, ¿qué hacemos, verdad? Trataron de todas las formas, dice, ¿saben qué? Hasta lo sobornamos, le ofrecimos cosas para que pudiera hacer bien y nada. Entonces dice que un día entró al baño y cuando ya estaba en el baño, le cerraron la puerta. Le quitaron el pañal y le cerraron la puerta. Dice, disculpen que así lo hice, pero lo tuve que hacer de esa forma. Lo tuvimos que hacer de esa forma. Y le dijeron, no sales hasta que no te sientes y no hagas ahí en el baño, en el inodoro. Y el niño no, ¿verdad? Empezó a llorar, no, déjeme salir. Y no. Y dice que pasó el tiempo y el niño seguía ahí hasta que le pegó a la puerta y dice, déjenme hacer en el pañal, necesito hacer en el pañal. Y entonces, y ese es el chiste, ¿verdad? Suena chistoso,
Pero ¿sabe qué? Muchas veces así somos nosotros con Jesús, con nuestro Dios. Estamos pasando una prueba y nosotros estamos ahí, queremos hacer en el pañal. Dios, déjame hacer en el pañal. Y Él nos dice, no, este no es tu proceso. Tienes que avanzar, tienes que crecer. No, yo quiero hacer aquí. Y nos parecemos a estos niños. ¿Y por qué? Porque vivimos con información limitada, no entendemos muchas cosas, pero lo que sí deberíamos de saber y lo de que sí deberíamos tener claro es que Dios es bueno, que Dios tiene un plan bueno para nosotros, que Dios lo que tiene es bueno para mí y ese proceso va a ser bueno para mí. Entonces yo tengo que confiar en Dios durante el proceso. Y eso es lo que Santiago le estaba diciendo a la iglesia. Confíen en Dios durante el proceso. Tal vez no se quieren quitar el pañal, pero ya es hora que se lo quiten. Y confíen en Dios. Porque nosotros, no sé si a usted le pasa así, pero queremos hacer las cosas como nosotros queremos. Y Dios estará diciendo, no, déjalo hacer de esta forma. Hazlo de esta otra manera. Tienes que crecer. Vas a ver que esta otra forma va a ser mejor. Es como el pañal, ¿verdad? O sea, se quita uno el pañal y obviamente va a ser mucho más práctico. Pero no, así somos. Así que lo que tenemos que hacer es confiar en Dios en el proceso. Saber de que el proceso es bueno, que Él nos va a ayudar. Y aquí está la clave. Si no nos rendimos, ganamos. ¿Se acuerdan? ¿Cómo es el dicho? Si no nos rendimos, ganamos. Muy bien. Santiago 1:4. Después dice, y la perseverancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Leímos que Dios quiere usar las pruebas para madurarnos, pero ahora nos toca a nosotros. Nosotros podemos usar las pruebas para acercarnos más a Dios. Dios quiere que usemos las pruebas para madurarnos. Ya vimos que necesitamos madurar, pero nosotros podemos usar esas pruebas para acercarnos más a Dios. Aprovechar. Este es el momento de acercarnos más a Dios. Entonces ponga ahí, acercarnos. Nosotros podemos usar las pruebas para acercarnos más a Dios. Y ya que escribieron ahí, vamos a leer una frase de C.S. Lewis. Y si la podemos poner ahí, por favor. No sé si la tenemos, pero si no la tienen en sus papelitos. Dice, Dios nos susurra en nuestros placeres, nos habla en nuestra conciencia, pero nos grita en nuestro dolor. Es un megáfono para despertar a un mundo sordo. Eso lo escribió C.S. Lewis. Y es eso, en el dolor nos grita, ¿verdad? Para que nos acerquemos más a Él. Entonces, algo que tenemos que hacer, y es el punto ahí 1, para acercarnos más a Dios es pide su ayuda. Escribe ahí, pide su ayuda. Esto es suena como bastante obvio, pero a veces no lo hacemos. Y el versículo Santiago 1:5 dice, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente, sin menospreciar a nadie. Así que, si a alguno nos falta sabiduría, pidámosela a Dios. La sabiduría no va a cambiar tus circunstancias. La sabiduría no va a cambiar tu prueba. La sabiduría no va a cambiar el momento que estás atravesando. Pero lo que te va a dar es entendimiento de por qué estás pasando por ellas. Entonces, Señor, ¿por qué estoy pasando por esto? No sé si a usted le ha pasado alguna vez que decimos así, Señor, ¿por qué estoy pasando por esto? Deberíamos decirle mejor, Señor, dame la sabiduría para entender por qué estoy pasando por esto. Ahí entendemos, ahí nos va a dar la claridad. ¿Y sabe qué? Dice, Dios da a todos generosamente. Entonces le podemos clamar a Él. A veces como que nos da pena, ¿verdad? Señor, ¿será que le digo? Pero Él no está cansado de que le pidamos, Señor, ya te pedí 10 veces. No importa. Su nombre es Jehová el proveedor. Él no se cansa de que le pidas. Él no se cansa de ser proveedor. Él no se cansa de que le digamos. Así que pídele, clama a Él y dile, Señor, dame sabiduría. Porque la sabiduría te va a ayudar a entender por qué estamos pasando por esas pruebas. De una mejor idea de por qué estamos atravesando esa situación. Él nos va a ayudar. Entonces, no nos cansemos de pedirle. En Santiago 1, del 6,
Al 8 ahí sigue adelante, dice, hablando de pedir, dice, pero que pida con fe sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Quien es así, quien es así, no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. Es indeciso e inconstante en todo lo que hace. Aquí lo que está diciendo es, pide con seguridad, pide con seguridad. Es como cuando un niño se va a tirar de la piscina. Si yo estoy en la piscina y Alessandra se va a tirar, le digo, Alessandra, salta. Ahora ya salta con más confianza, pero anda, al principio dudan, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos están viendo el agua, están viendo la situación y están viéndolo a uno también. ¿Salto o no salto? ¿Será que me agarra? ¿Será que voy seguro? Y así estamos muchas veces, estamos con Dios. Dios está ahí, te dice, dale, salta. Pero estamos viendo toda el agua y decimos, ¿será que me voy a ahogar? Y Dios dice, no, yo te voy a agarrar. Entonces, eso es lo que dice, no seas indeciso, salta, pídele tu ayuda, ve con Él y Él te va a ayudar en esa situación difícil. Ahora, en la siguiente, eh, en lo que vas a poner ahí, estamos hablando de que nosotros podemos usar las pruebas para acercarnos a Dios. Pide su ayuda, es uno. Y el segundo, mantente firme en la fe. Mantente firme en la fe. Y vamos a leer primero de Pedro 1:7. ¿Me ayudan a leerlo? Lo podemos leer todos en la pantalla y me ayudan a leerlo. Este está un poquito largo, pero así lo leemos todos juntos. A las 3, 1, 2 y 3. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, le traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Fíjense que de aquí yo puedo usar un ejemplo. Yo sé que podemos pensar en muchas personas que han pasado muchas pruebas y cómo Dios se ha glorificado en sus vidas y cómo han sido transformadas. Pero venía a mi mente la abuelita de Ali, que le dicen Odi. Dice que ella siendo joven tenía 5 hijos, tenía una bebé de meses y ella queda viuda. Y queda viuda porque hubo una persona que les dispara, matan a su esposo. A ella le pegan un disparo en su cabeza, queda inconsciente, creen que está muerta y se van, pero la llegan y la llegan a rescatar y se salva. Fíjense que ella, imagínense qué prueba, ¿verdad? 5 hijos, viuda, tiene una bebé de meses, está con una bala en la cabeza. Uno podría decir, esa sí es una prueba, esa es una prueba dura. O sea, todo lo difícil que puede ser, pero ella se metió en el Señor, se escondió en Él, se agarró de Él. Y increíblemente una mujer que ama a Dios y que lo ha buscado. Y ella se metió tanto con el Señor que se convirtió en una persona de oración intercesora. La gente aún a la fecha la quiere mucho y siempre la estaban llamando para decirle, Odi, necesito que ore por mí por esto. Mire, tengo esta situación, ¿puede usted orar por mí? Y muy amada. Hace unos meses le hicieron su celebración de 90 años. Los hijos y los nietos le escribieron en un libro unas palabras de lo que ellos pensaban y todos escribieron, admiramos tu fe, admiramos tu amor a Dios. Gracias por lo que nos has dado. Gracias porque tu fe ha sido un ejemplo. Gracias por ser esa mujer de fe. Yo estoy leyendo este versículo, les traerá mucha alabanza, gloria y honra. Y ella ha impactado la vida de muchos. Pero lo que pasó fue que a través de las pruebas ella se acercó a Dios. Y como estamos hablando aquí, Dios quiere que crezcamos, pero al mismo tiempo que maduremos, pero al mismo tiempo que nosotros podemos acercarnos a Él. Y ella es un ejemplo de una mujer que se acercó a Dios y que ha hecho un impacto en las vidas. Entonces, se las quería contar porque yo creo que necesitamos mantenernos firme en la fe. Y ella les puedo decir, es una mujer que se ha mantenido firme en la fe. Es tan interesante que si usted habla con ella, 85-90% de la plática que usted va a tener con ella es de Dios.
ella le va a hablar de Dios. Porque ella, su Dios ha sido todo, porque ella se ha acercado a Él en esos momentos, se acercó en esos momentos de prueba y sigue, ¿verdad? Entonces es un ejemplo. Ahora, vamos a avanzar. Y en el siguiente pon ahí, Satanás quiere usar la tentación para destruirnos. Dios usa las pruebas para madurarnos. Satanás usa las tentaciones para destruirnos. Una vez más, Dios usa las pruebas para madurarnos. Satanás usa las tentaciones para destruirnos. En Santiago 1:3 dice que nadie al ser tentado diga, es Dios quien me tienta. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta Él a nadie. La tentación, entonces para Satanás quiere usar la tentación para destruirnos, pon ahí, comprende el proceso de la tentación. Necesitamos comprender el proceso de la tentación. Si nos lo entendemos, nos va a ayudar un poquito. Entonces ahora vamos a hablar de la tentación. Recuérdense que Santiago le está hablando a la iglesia, le está diciendo, hey, manténganse firmes, adelante, ¿verdad? Les da ánimo, pero también le está diciendo ahora, también tengan cuidado con la tentación, ¿verdad? Entonces necesitamos comprender el proceso de la tentación. Y en Santiago 14 y 15 nos habla de ese proceso, y lo vamos a leer ahí, dice, todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado, y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte. Aquí nos da el proceso de la tentación, y ahorita se los voy a resumir, pero todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y se seducen. Cuando uno toma esa decisión. O sea, viene la tentación, que no viene de Dios, dice la palabra, pero uno toma la decisión. Ok, ahora, por favor, ahí si quieren llenar, hay una parte que dice decepción. Por favor, háganme un favor, tache ahí decepción, márquelo así fuerte, táchelo y ponga engaño. Debería decir engaño. Entonces, decepción, bórrelo, como que no está ahí. Y va así, engaño, deseo, desobediencia y muerte. Y yo se las voy a explicar un poquito, porque eso es lo que nos está hablando aquí. Y primero, bueno, pongan ahí engaño, tienen que escribir deseo y después van a escribir muerte en los dos espacios que tienen. Y dice, bueno, y sabemos que el engaño comenzó en Génesis 1. ¿De verdad dijo Dios eso? Y entonces, ¡pum!, viene la semilla que está sembrada en el corazón de nosotros. ¿Realmente el camino de Dios es mejor? Pero si yo creo que este es un buen camino. Y entonces empiezan las preguntas, ¿verdad? ¿Debería elegir entre el camino de Dios y el mío? Y ahora lo ves en la sociedad tan fácil. ¿Cómo se te ocurre elegir camino de Dios? O sea, si este es el camino correcto, ¿verdad? Y así empezamos a hablar. Y lo oímos ahora tanto que la gente dice, ¿acaso necesito de Dios? ¿Existe un Dios? Yo no creo que exista un Dios. Y entonces empieza a viene el engaño. El engaño, el diablo empieza a engañarnos, a sacar de nuestra mente todo aquello que es de Dios. Y entonces el segundo paso que viene es el deseo. Y ahí es donde va a tirarte la carnada, para que empieces a desear sin importar las consecuencias. Entonces, la tentación es como una carnada. Si usted va veo las personas que van a casar, porque yo no voy a casar, pero ponen una carnada. Y muchas veces, o lo podemos ver con los ratoncitos, ¿verdad? Ven la carnada y los atrae tanto que ahí van y pueden caer. Entonces, ese es el deseo. Entonces, la tentación trae ese deseo a ti. Este no es el acto del pecado en sí, todavía no, pero te está poniendo el deseo en ti para que tú llegues al pecado. Entonces podemos tener tentación, pueden venir tentación a nuestra vida, pero eso no es pecado. La tentación no es pecado, el pecado es cuando cometes el acto. Entonces el enemigo va a tratar de estar haciendo eso.
Y el problema es que cuando tú estás en pruebas, vienen muchas tentaciones. Porque cuando estás en un problema financiero, vienen las tentaciones. ¿Qué si agarro un poquito de acá? ¿Qué si puedo robar esto? ¿Qué si puedo agarrar de este otro? ¿Qué si aquí? Porque estás pasando una prueba. Tal vez estás pasando en una prueba de soledad, de relaciones. Entonces, puedo tener una llamada incorrecta. Puedo tener sexo fuera del matrimonio o antes del matrimonio. ¿Verdad? Entonces viene la tentación. ¿Y por qué no? Y recuerda que estuvo el engaño primero. Pues eso lo hacen todos. O eres de esos ridículos que se portan bien. O sea, el diablo te empieza a engañar. Quiere poner eso en tu mente, ¿verdad? Y entonces te está diciendo, hey, y entonces estás atravesando un problema, estás por una prueba y viene esa tentación. Y es ahí donde el deseo. Y el deseo, si caes en eso, caes en desobediencia. Y cuando caes en obediencia, ahí se está el acto del pecado. Y lo que va a pasar es que eso nos lleva directamente a la muerte, una muerte experimental, donde experimentas una muerte donde experimentas vergüenza, culpa, condenación, experimentas ahí. Ya que llegaste a ese punto vas a experimentar todo eso. Entonces, ese es el proceso del pecado. Y Satanás quiere llevarte así. Entonces Santiago dice, hey, cuida eso. Porque son 4 pasos. Y si quedas al tercero, ya caíste en pecado. Y ahí sí se hace un problema, ¿verdad? Entonces Santiago nos está diciendo eso. Ahora, lo que sí tienes que saber es que si hemos caído ahí, Dios nos puede sacar. Dios es poderoso para sacarnos. Y esa es la bendición que tenemos. O sea, si hemos caído ahí, porque podemos que si nos engañamos, si hubo deseo y caímos en pecado, bueno, el diablo te va a decir, estás destruido, ya no tienes solución, ahí te quedas. Pero Dios te dice, no, tienes salvación. Jesús venció la muerte, porque Jesús es poderoso, porque Cristo nos ha dado esa solución. O sea que si estamos ahí, hay respuesta, pero tenemos que buscar a nuestro Dios, tenemos que acercarnos a Él. Entonces, tenemos que entender la importancia de esto. Y hermanos, no podemos jugar con el pecado. El pecado nos lleva a la muerte. No podemos estar jugando con eso. Y créame que a todos nos pasa, es difícil, pero no podemos estar jugando con eso. Y ahí es donde nos tenemos que ayudar. Hay un predicador, Ravi Zacharias se llama, y él escribió esto. El pecado te llevará más lejos de lo que quieres ir. Te retendrá más tiempo del que quieres quedarte y te costará más de lo que quieres pagar. Una vez más. El pecado te llevará más lejos de lo que quieres ir, te retendrá más tiempo del que quieres quedarte y te costará más de lo que quieres pagar. Y solo quiero hacer un paréntesis aquí. Este señor Zacharias, si usted lo escucha, él ya falleció. Un hombre que tenía un conocimiento increíble de la Biblia. Este señor lo llevaban a hablar con ateos. Y los ateos salían con sus preguntas y él tenía un conocimiento para poder debatirles. Y tenía una facilidad de palabra. Usted lo oía predicar, predicaba poder, o sea, bonito. Usted aprendía tanto. Quería tomar notas, muy bueno. Y él dice esto: el pecado te llevará más lejos de lo que quieres ir. Te retendrá más tiempo del que quieres quedarte y te costará más de lo que quieres pagar. Pero fíjense que algo que pasó. Luego de su muerte se descubrió que este pastor había tenido problemas sexuales fuera de su matrimonio. Y se descubrió que había hasta pagado para ocultar ciertos pecados. Como les digo, conocido en el mundo cristiano como un gran predicador. Pero después que él muere sale esto a luz. Y es un shock para todos. Pero a lo que yo quiero llegar es, todos somos vulnerables. No por estar bien con creer que estamos bien, que servimos, que vamos a la iglesia los domingos, que vamos a necesitar una iglesia en el hogar, que hacemos esto, lo otro, estamos fuera de eso. Estamos en una guerra y el enemigo anda como el león rugiente viendo a quién devorar. Y él está viendo a todos. Y así que no podemos decir, yo sí estoy bien. No.
Este es hombre, como les digo, con gran conocimiento, hasta miren la frase que salió aquí, y, y fue engañado. Pasó por el proceso, les aseguro. Hubo un engaño. Después él hubo algo que lo atrajo. Cayó en el pecado. Y eso trae muerte. Pensemos, esperemos en Dios que él se haya arrepentido y que haya terminado bien con Dios. Eso ya es entre él y Dios, ¿verdad? Pero lo que yo quiero decirte, que con eso voy a mi al siguiente punto. Seamos honestos sobre nuestra debilidad. Porque todos somos vulnerables. Todos somos vulnerables. Y hay que estar con cuidado. Entonces ponga ahí, seamos honestos sobre nuestra debilidad. Y en Santiago 1:16 dice, en vez ahí dice, mis queridos hermanos, no se engañen. No nos engañemos, ¿verdad? Y aunque después viene otra frase, pero tenemos que ser honestos sobre nuestras debilidades. Y en 1 de Pedro 5:8 dice, estén alertas, es el versículo que les dije antes, cuídense de su gran enemigo el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. Básicamente, no podemos estar solos, hermanos. Tenemos que ayudarnos. Tenemos que juntos ayudarnos en el proceso. Necesitamos echarnos la mano uno con otros. Necesitamos levantar un muro alrededor de nosotros. Necesitamos ir como un equipo caminando juntos. Ustedes han visto cuando ponen esos programas de la selva que un león ataca a un búfalo. Cuando un búfalo está solo, se lo comen. Pero cuando se juntan todos, se defienden y no se los pueden comer. Y así necesitamos ser esa comunidad que nos tenemos que ayudar. Y ahí nos vamos a poder ayudar a ser honestos en nuestras debilidades y ayudarnos. Así que seamos honestos sobre nuestra debilidad. Y en el siguiente punto pongamos, podemos usar la tentación como una oportunidad para crecer. Podemos usar la tentación como una oportunidad para crecer. ¿Cómo así? Aquí viene el secreto. Viene el enemigo y ataca y te da va a poner en ti una tentación. Y ese es su plan de batalla. Ahí te atacó en esa área. Entonces, él tiene un objetivo y sabe qué área es nuestra área donde estamos siendo tentados. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer ahora es contraatacar. Él nos está atacando aquí, vamos a contraatacar. Porque vamos a decir, ok, primero tengo que resistir esta tormenta, pero segundo, ya sé el área en la que necesito crecer. Porque ahí donde me está atacando, ese es el área donde yo voy a necesitar crecer. Porque él está atacando porque sabe que ahí la tentación puede derribarme. Entonces, si yo sé que ese es el área donde el enemigo me está atacando, ese es en el área donde yo necesito crecer para no caer. Y es en el área donde yo he tenido que trabajar en mi vida. Y entonces, ahí voy a crecer. Entonces, pensemos, cuando estamos viendo que un área de nuestra vida hay tentación, le tenemos que poner atención. Porque en esa área necesito crecer para estar fuerte, para que el enemigo no me pueda derribar. Y luego, aprende a vencer. Pon ahí, aprende a vencer. Entonces tenemos que aprender a vencer. Y en Santiago 1:17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, donde está el Padre que creó lumbreras celestes y que no cambia como los astros, ni se mueven como las sombras. Dios es Dios de luz y la oscuridad no puede estar donde está la luz. Y Dios es Dios de luz. Así que si estamos con Él, es el Padre que creó las lumbreras celestes, Él nos va a dar la victoria. Necesitamos aprender a vencer. Y en 1 Corintios 10:13 dice, ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin que puedan resistir. Él nos va a ayudar. Y 4 pasos prácticos para vencer la tentación. Y ahí van, ahí lo puedes anotar. Primer paso práctico, aléjate
de la situación. Aléjate. Si viene una tentación, aléjate de la situación. No te acerques. No te acerques. ¿Para qué te vas a acercar? ¿Para qué vas a arriesgarte? Aunque creas que estás muy fuerte, aléjate de la situación. Ya vimos casos, ¿verdad? Que lastimosamente el enemigo puede hacer cosas fuertes. En la segunda, contrarresta con la palabra, así como lo hizo Jesús, contrarresta con la palabra. Estamos llenados de la palabra para poder contrarrestar al enemigo. En el tercero, y va aplicado a la serie anterior, desarrolla amistades sanas. Desarrollemos amistades sanas. Esas amistades con las cuales podemos confiar, con las cuales tú puedes llegar y hablar y decir, necesito que ores por mí, por esto, ayúdame. Pero tiene que ser una amistad sana, como lo estamos hablando en la serie anterior, porque ahí nos vamos a ayudar unos con otros. Y en el último, comprométete con la oración. Comprométete con la oración. Y esto nos lleva a un versículo que es una verdad hermosa. Este versículo que vamos a leer ahorita al final es una verdad hermosa. Está en Santiago 1:18. ¿Me ayudan a leerlo? Lo leemos todos juntos. Santiago 1:18 dice: por su propia voluntad nos hizo nacer mediante la palabra de verdad, para que fuéramos como los primeros y mejores frutos de su creación. Esa es una verdad hermosa. Por su propia voluntad nos hizo nacer mediante la palabra de verdad, para que fuéramos los primeros y mejores frutos de su creación. Es ahí donde Dios quiere que estamos. Entonces, ahí tú puedes leer que dice, vive en victoria. Vivamos en victoria. Y ese versículo nos va a ayudar. Recuerda, si no nos rendimos, ganamos. Si no nos rendimos, ganamos. Les voy a pedir que se pongan de pie conmigo. Con esto vamos a ir terminando. Y vamos a hacer una declaración final. Yo quiero que la puedan hacer conmigo. Esto es porque tenemos un Dios poderoso. Nos ayuda a vencer. Necesitamos de Él. Y lo que voy a decir son frases que las sabemos de la Biblia, pero que nos va a ayudar a recordarlo y a vencerlo. Así que si puedes declararlo conmigo, lo puedes repetir después de mí. El pecado y la muerte, dilo, el pecado y la muerte ya han sido derrotados en la cruz. Puedo recibir su gracia y su misericordia cuando la pido. Y aún mejor que eso, recibo su poder. El Espíritu Santo viviendo dentro de mí. El que está en mí es más poderoso que el que está en el mundo. En Cristo Jesús soy más que vencedor. Somos cabeza y no cola. Estamos arriba y no debajo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Tengo la autoridad para pisotear serpientes y para vencer el poder del enemigo. Nada en el nombre de Jesús me podrá dañar. Nada en el nombre de Jesús te podrá dañar. Nada en el nombre de Jesús podrá dañar a este ministerio. Somos más que vencedores. Dale un fuerte aplauso a tu Dios. Repite lo que no se los escribí ahí, pero es una declaración poderosa. Dilo constantemente, habla con tu Dios, créelo. Dios es tu Dios poderoso, Él está con nosotros, nuestro poderoso gigante, que nos va a ayudar a vencer, nos va a ayudar a pasar las pruebas duras, pero también nos va a ayudar
en momentos que el enemigo quiera venir a querernos pisotear. Él no puede contra nosotros. Él es más que vencedor y es nuestro Dios y es un Padre bueno. Amén. Vamos a terminar orando. Señor, gracias por esta tarde. Gracias por tus bendiciones. Gracias por lo que aprendemos. Gracias por esta nueva serie. Gracias porque es una serie donde sabemos que nos animas a seguir adelante a pesar de los problemas, a pesar de las tentaciones. Gracias, Dios, porque eres nuestro Padre y no hay otro Dios como tú. A ti la gloria, la alabanza y la adoración en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Dale otro fuerte aplauso a tu Dios. Dios te bendiga. Saluda a la persona que está cerca de ti y dile qué gusto que pudimos venir juntos a alabar a nuestro Dios. Amén.